Un cordial saludo para todos. Este es el segundo video de una serie de 4 para la guía número 4. Para explicar el ejemplo 2. Sean bienvenidos. Continuamos con la parte 1, problemas de resolución de triángulos de mayor complejidad, que son los 9 primeros problemas. Vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo 2 dice, Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol, como indica la figura. Calcula la altura del árbol. Nos pide en primer lugar, ¿a qué distancia está Pablo del árbol? ¿Y a qué distancia está Luis? Procedemos con la solución. Primero vamos a convertir esto en algo más simple de entender. ¿Cómo hacemos? Vamos a identificar los triángulos rectángulos que aparecen en ese esquema. Así. Estos son los dos triángulos que aparecen. Se llaman PAB, que son este PAB, que está señalado en rosado, y el ABL, que es este y este. Se preguntarán por qué nombramos estos puntos A y B, los que son arriba y abajo del árbol. Esos nombres pueden colocarlos como les parezca conveniente. Lo importante es que cada vértice, cada esquina, tenga un nombre, tenga una letra colocada. Y eso nos sirve para distinguir para identificar cuáles son los triángulos que están dentro del problema. Aquí se me dio por colocarles A aquí arriba y B aquí abajo, pero pueden ser cualquier letra. Lo importante es identificar los puntos. Entonces, como tenemos en cuenta, este P y esta L si ya estaban en el esquema, que son las distancias de Pablo y Luis. Están separados a 7,5 metros. De este esquema se deriva una cosa, que los dos triángulos van a generar una distancia que vamos a llamar X, que es correspondiente entre Pablo y la base del árbol, o sea PB, y la colocamos como X. Por consiguiente, si esta la nombramos X, el resto va a ser la diferencia entre 7,5 y X, que lo expresamos como una resta, obviamente. Entonces repito, estos 7,5 se van a partir en 2. X, que corresponde a esta distancia, y 7,5 menos X, que corresponde a esta distancia. Esta distancia es una de las que nos pide el problema de Pablo al árbol, y esta es de Luis al árbol. Vamos con el primer triángulo, el PAB. Ahí lo marcamos, está en color rosado. Entonces no nos interesa el resto por ahora. Vamos a identificar todos sus elementos. Tenemos un ángulo de referencia. El ángulo de referencia por lo general debe haber 1 en un triángulo para poder aplicar las funciones trigonométricas. Entonces este es el ángulo de referencia, que es 45 grados. Cateto adyacente. El cateto adyacente, recordemos que se encuentra siempre junto al ángulo de referencia. En este caso es X, que equivale a la distancia de Pablo al árbol. Ahora nos falta el cateto opuesto. El cateto opuesto corresponde a la altura del árbol, porque es el opuesto. Aquí dijimos que este es el adyacente, que iba pegado, y el opuesto es el que va en oposición al ángulo de referencia, y esto le corresponde a la H, o altura del árbol. Y la hipotenusa sabemos que es esta distancia, pero no la vamos a necesitar aquí. Ahora continuamos con este triángulo. Ya identificamos los elementos: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Sabemos que de la hipotenusa no la vamos a necesitar, no hay ni siquiera medida, ni nos la pide, pero esto nos piden, y esto nos piden o nos encamina a un resultado.
Entonces tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. La combinación CoK. Y CoK implica que hay que realizar una operación con una tangente. ¿De cuánto? Del ángulo de referencia, de 45 grados. Tangente de 45 es igual a CoK, que vamos a reemplazar CO, el cateto opuesto, por lo que le corresponde en la figura, que es H, y CA por lo que le corresponde en la figura, que es X. Tangente 45 lo tenemos. Despejamos H. ¿Por qué H? Porque es la incógnita que tienen en común los dos triángulos. Ambos comparten la misma H. ¿Se acuerdan en el esquema inicial que se apoyaban los dos triángulos sobre la misma H? Entonces vuelvo, escribo acá para mostrar el proceso de despeje. H va a quedar sola, X está debajo dividiendo, lo pasamos a multiplicar al otro lado, quedaría X por tangente 45 grados es igual a H. Calculamos el tangente 45 en la calculadora, es 1, muy fácil. Entonces 1x es igual a h, pero generalmente en el álgebra 1x se pone como x sola. Por lo tanto, x igual a h, que es nuestra primera ecuación. Nos está diciendo que si hallamos x, podemos hallar h de una vez por todas. No necesitamos hacer un despeje ni nada más. O sea, quiere decir que ambas equivalen a lo mismo. Está muy sencilla. Ahora vamos para el triángulo ABL, que es el triángulo opuesto al que vimos. Identificamos los elementos. Ángulo de referencia, 35 grados, que es el ángulo L, donde está ubicado Luis. Cateto adyacente, como mostramos antes, si toda la distancia entre Pablo y Luis era 7,5 y esta distancia era X, la habíamos marcado como X, entonces esta sería la diferencia entre los 7,5 totales menos los X que ya se tomaron de la distancia de Pablo al árbol. Cateto opuesto, la altura del árbol. O sea, recordemos que el adyacente era porque aquí viene junto. El opuesto es porque queda en oposición. Como queda en oposición, la altura del árbol es la que queda opuesta al ángulo de referencia. La hipotenusa, que es esta, no la necesitamos, no nos dicen un valor, no lo necesitamos tampoco para hallar algo. Continuamos. Usando este mismo triángulo y identificando sus elementos, como vimos que la hipotenusa no la vamos a necesitar, entonces nos quedan el cateto opuesto y el cateto adyacente. Combinación CO-CA, o sea, CoK otra vez. ¿Qué quiere decir? Que usamos tangente. ¿De cuánto esta vez? Del ángulo de referencia, los 35 grados. Ahora vamos a reemplazar el cateto opuesto, ya dijimos que era la altura h, ya está. El cateto adyacente dijimos que era 7,5 menos x. Listo. Ahora vamos a despejar la h. Como quedamos que en el otro despejamos la h, en este también. Nos quedaría. Vuelvo a escribirla para mostrar el despeje. Todo lo que está debajo de la h, que digamos está dividiendo a la h, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Así. Pero recuerden que se va todo. Si está sumando o restando con algo ahí debajo todo, se va con todo y suma y resta. Así. Y recordemos que se van a multiplicar al otro lado entre paréntesis. Nótese bien. Aquí está entre paréntesis. Multiplica todo esto ¿a quién? A la tangente 35 que ya estaba en el otro lado. Ahora sí, la tangente 35 nos da 0,700 que multiplica a 7,5 menos x, y eso es igual
a la altura h en este triángulo. ¿Ok? Pues repito, esto queda igual, esto sabemos que es 0,700 y se deja así como expresando la multiplicación. Esta es nuestra ecuación número 2. Ahora vamos a determinar la x. La primera ya nos dice que la x es la misma h. Y la segunda ecuación nos dice esto, que lo que acabamos de hallar. Vamos a igualarlas así como hicimos en el anterior video. Entonces h igual a h. Entonces, en la primera ecuación nos dice que h es igual a x. ¿Ok? En la segunda ecuación nos dice que h es igual a todo eso. Y las igualamos para que nos queden todas expresadas en términos de x. Ya la h se nos desapareció temporalmente. Recordemos que si hay un número afuera, multiplicando a una cantidad entre paréntesis, multiplicamos lo de afuera por cada elemento. 0,700 lo multiplico por 7,5 y luego 0,700 lo multiplico por x. Tengan en cuenta los signos que estén ahí. Entonces, x es igual 0,700 por 7,5 nos da 5,25 menos 0,700 por x, 0,700x porque es número y letra. Listo. Ahora vamos a pasar las x al lado izquierdo. En este caso un solo lado. Tengo una x a la izquierda y 0,700 negativo a la derecha. Lo voy a pasar. Recordemos que para pasar una cantidad que esté sumando o restando se cambia de signo. En este caso 0,700x que está restando pasaría a sumar. Suma lo que esté a la izquierda. En este caso x se le sumaría 0,700x y nos da 5,25. Estos los opero. 1, se entiende que x sola se entiende que es 1x. 1 más 0,700 es 1,7x, que es igual a 5,25. Pero yo no quiero 1,7x, quiero la x sola. ¿Qué hacemos? La pasamos de multiplicar a dividir al otro lado, al lado derecho. Vamos a despejarla. 5,25 que está en el lado derecho y 1,7 que pasa del lado izquierdo al lado derecho de multiplicar a dividir. Listo. Hacemos la división, nos da x es igual a 3,08 metros. Por consiguiente, la distancia de Pablo al árbol es de 3,08 metros. Ya resolvimos uno de los interrogantes. Ahora para determinar la altura y la distancia de Luis al árbol. Ya dijimos que x, que nos servía para hallar lo demás, nos da 3,08 metros, la distancia de Pablo al árbol. X es igual a h, eso lo dedujimos de la primera ecuación y esto salió en la segunda ecuación. Pero no sé para qué ponemos la segunda ecuación si ya no lo dijeron en la primera. Nos dijeron que en la primera que x es igual a h, por lo tanto lo que nos dio en x es la misma h, o sea, la h también valdría 3,08 metros. Listo, y esa es la altura del árbol. Ahora, nos falta hallar otra cosa, que es la distancia de Luis al árbol. Como las distancias deben sumar 7,5 metros, y ya hallamos una que vale 3,08, entonces la distancia de Luis al árbol es 7,5 menos esa distancia x. La diferencia entre la distancia total y la distancia de Pablo al árbol. Listo, para hallar la diferencia. Restamos 7,5 menos 3,08, nos da un total de 4,42 metros, que es la distancia de Luis al árbol. Listo. Entonces, como respuesta final, la altura del árbol h es de 3,08 metros. Ok. Y Pablo dista del árbol 3,08 metros.
y Luis está a 4,42 metros. ¿Cuánto nos debe dar todo esto? 7,5 metros, que fue lo que nos decía el problema inicialmente. Ok, listo. Entonces, gracias por su atención. Continuaré mandando los videos en el grupo y por el canal de YouTube. No olviden los canales de comunicación. Que tengan un excelente día.